Les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Carolina Yufra, yo soy abogada litigante del Uruguay, soy profesora de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Uruguay y soy maestrando de la Universidad Nacional de Rosario. En esta charla habré de considerar algunas reformas introducidas al proceso civil uruguayo. En especial abordaré dos disposiciones y la mirada con la que llevaré el análisis será desde la óptica del sistema dispositivo. A modo de muy escueta pero necesaria introducción, podemos decir que la Escuela Procesal Uruguaya trabajó desde siempre por la modernización del proceso civil y, en particular, el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal se centró en la década del 80 en la conformación de un proceso civil por audiencias. Y es así como en el año 89 se sancionó el Código General del Proceso, de ahora en más diré CGP, regulando durante los primeros años de su vigencia el proceso de todas las materias no penales, aplicándose el nuevo proceso por audiencias a las materias civil, comercial, laboral, familia, arrendamientos, etc. Sin embargo, en el año 2009 se produce un quiebre a este principio de unidad y el proceso laboral se desgaja del CGP, convirtiéndose en un proceso autónomo, regulado por dos normas, dos leyes de los años 2009 y 2011. Esta reforma, que fuera vivamente propiciada por un sector de la doctrina laboral, tuvo el franco rechazo de la doctrina procesalista. Los años pasaron y en el año 2013 se realiza la principal reforma al CGP por la ley 19.090, que entra en vigencia el 14 de agosto del 2013 y tiene sus orígenes en la preocupación de la Suprema Corte de Justicia y también de la Academia en hacer una revisión general del Código, que luego de más de 2 décadas de vigencia debía ser reformado, porque si bien el sistema implementado en el 89 había alcanzado buenos resultados, sobre todo en los primeros años de su aplicación, correspondía, sin embargo, realizarle ciertos ajustes y correcciones. Dado el tiempo asignado a esta charla, son apenas 12 minutos, he optado por analizar la modificación de dos disposiciones legales, el artículo 5 y el artículo 350.5 del CGP, y plantear las distintas problemáticas que estos cambios generaron en la práctica. Empezando entonces por el artículo 5 del CGP, el mismo regula los principios de buena fe y de lealtad procesal, a los que se añade la regla de la colaboración procesal. Dispone, en lo que la modificación introducida importa, que los sujetos del proceso deberán actuar con veracidad y brindar la máxima colaboración para la realización de todos los actos procesales, hacer la referencia incluso a renglón seguido al artículo 142 del CGP. Es una modificación muy importante esta referencia, y después dice que el incumplimiento de este deber tendrá las consecuencias previstas en cada caso por la ley. Recordemos que en vigencia del texto anterior, el artículo 5 había de alguna manera ambientado una acalorada discusión a nivel de la doctrina en cuanto a la vigencia o el alcance de ese denominado deber de colaboración. Para algunos existía un deber de colaborar con el aporte de medios probatorios. Ese supuesto deber se invocaba como uno de los principales fundamentos de la denominada teoría de las cargas probatorias dinámicas, mientras que para otra parte de la doctrina ese deber general de colaborar en el aporte probatorio no existía, y la ley solamente establecía un deber de las partes y de los terceros de colaborar en la práctica o producción de los medios de pruebas en supuestos específicos, tales como, por ejemplo, cuando el documento se halla en poder del adversario, o la colaboración para la práctica de determinadas medidas probatorias, como ser la inspección, la reconstrucción o la pericia, y en el caso de la prueba por informe. Para esta última posición, nuestra ley procesal ya determina de antemano quién tiene la carga de aportar el medio de prueba, disponiendo que corresponde probar a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión, y quien la contradiga tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión. Entonces, si por ejemplo una parte tiene que acreditar un hecho a través de un documento que se encuentra en poder del adversario, en ejercicio de la carga probatoria, tiene que ofrecer dicho medio de prueba y solicitar que se le intime a la contraparte a agregarlo. Si el tribunal admite el medio de prueba e intima a la contraparte, ésta tendrá que colaborar en la práctica de la prueba aportando el documento que está en su poder. Si no lo hace, bueno, ahí sí, desde luego, se generarán las consecuencias previstas en una disposición específica que prevé que cuando la existencia y contenido del documento resultare manifiestamente verosímil, la negativa a presentarlo podrá ser estimada como un reconocimiento de ese contenido. Ahora bien, volviendo al texto del artículo 5, al actual,
podemos decir lo siguiente: confirma la posición doctrinaria a la que aludíamos minutos antes, la cual sostenía antes de la reforma que este deber de colaboración solo alcanzaba a la realización de los medios de prueba y no refería al aporte del medio. El texto de la norma es claro y dispone expresamente que los sujetos del proceso deben brindar la máxima colaboración en la realización de los actos procesales. E incluso más, limita el alcance de este deber cuando se hace referencia al artículo 142, como lo decíamos antes, que expresamente dispone que el deber de colaboración se circunscribe, se limita a la producción de los medios de prueba. Previendo la norma que las partes tienen el deber de prestar la colaboración del buen litigante para la efectiva y adecuada producción de la prueba, estableciendo que cualquier incumplimiento injustificado de este deber, generará una presunción simple en su contra, sin perjuicio de las disposiciones previstas para cada medio probatorio. No obstante lo dicho, es justo decir que se han dado otras voces contrarias a esta lectura, afirmando sin mayor apego al texto legal que el artículo 5 en la nueva redacción consagró un deber de colaboración amplio. Esta lectura, que contraviene el texto legal, no hace más que confirmar que aun cuando, como ocurre con esta disposición, el texto de la norma es claro y consagra una solución adecuada, que incluso podríamos decir que hiere casi mortalmente a la teoría de las cargas probatorias dinámicas, siguen dándose interpretaciones que, apartándose del texto legal, lo fuerzan a decir lo que no dice. Ahora bien, yendo a la segunda de las disposiciones para analizar, tenemos que el artículo 350.5 del CGP prevé que en los procesos relativos a la materia de carácter social, esto es, laboral, agraria y de familia, el tribunal dispondrá de todos los poderes de instrucción que la ley acuerda a los tribunales de orden penal en el sumario del proceso penal, sin perjuicio del respeto al principio de contradicción y a los propios del debido proceso legal. Si no ejercitare estos poderes, y acá es donde viene la incorporación de la Ley 19.090, indicará las razones al dictar sentencia. Si nos abocamos entonces a analizar específicamente cómo incide esta disposición en el proceso laboral, que como dijéramos está regulado por leyes específicas, se han planteado una serie de problemas que abordaremos en los siguientes minutos. Un primer problema refiere a la posible derogación de los poderes de instrucción consagrados en el artículo 1 de la Ley de Procesos Laboral con el actual artículo 350.5 en la redacción dada por la Ley 19.090, que es posterior en el tiempo a la ley que regula el proceso laboral. Entonces, para algunos, el 350.5 derogó al artículo 1 de la Ley de Procesos Laboral y, que también consagraba una iniciativa probatoria del tribunal. Para otros, el artículo 1 de la Ley de Procesos Laboral, por tratarse de una disposición específica, no está derogada e incluso se complementa con el artículo 350.5 del CGP, que tiene un sentido más amplio, pues refiere al respeto del principio de contradicción y de debido proceso. Asimismo, se plantea un segundo problema, por cierto, no menor, que hace referencia a la referencia que hace el artículo 350.5 del CGP a los poderes de instrucción del juez penal, que ahora ya no los tiene más por efecto de la sanción del nuevo Código de Proceso Penal, CPP. El CPP vigente, a partir del 1 de noviembre de 2017, posterior en el tiempo tanto a las leyes laborales que preveían el proceso laboral como a la 19.090, ha modificado integralmente la estructura de los procesos penales, no existiendo ahora como tal la etapa de sumario y modificándose el rol del juez. Por tanto, el juez ya no tiene más facultades inquisitivas ni poderes de instrucción, salvo algunas excepciones. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los poderes de instrucción? Parece claro que la intención del legislador, plasmada en los artículos 350.5 y artículo 1 del proceso de la Ley de Proceso Laboral, en el entendido de que siga vigente, fue la de reconocer al juez de la materia laboral una mayor iniciativa probatoria que la que se le reconoce al juez en los procesos civiles. Y para ello se buscó fortalecer la iniciativa del juez laboral utilizando la remisión al orden procesal penal, herramienta a la que habitualmente recurre el legislador moderno cuando se refiere a otros textos legales. Pero ahora bien, a menudo sucede que los textos legales remitidos son muchas veces derogados con posterioridad, planteándose el problema de saber si resultan o no igualmente derogadas las disposiciones que por referencia se apoyaban en el texto
suprimido. Y esto es precisamente lo que ocurre en este caso. Habiéndose derogado el CPP, que preveía una iniciativa probatoria del tribunal de forma amplia, ¿qué sucede con el juez laboral que veía acrecentada su iniciativa probatoria por la vía de remisión a aquel código? Bueno, la cuestión planteada permite sostener dos posiciones. Por un lado, se podría entender que perviven estas disposiciones del orden procesal penal derogado, el antiguo CPP, a los solos efectos de la remisión que hace el artículo 350.5, pudiendo incluso argumentarse que la derogación dispuesta por el nuevo CPP no incluiría a estas normas en tanto no se trata de aplicarlas a ningún proceso penal. Entonces, bueno, el juez laboral podría, sin depender de la iniciativa probatoria de las partes, disponer, por ejemplo, de la agregación de un documento que surja de alguna otra fuente de prueba admitida, aunque dicha agregación no hubiera sido solicitada previamente por las partes, o disponer, por ejemplo, una prueba por informe o una pericial, y no simplemente como una ampliación de la prueba pericial o por informes pedida por las partes. O bien también podríamos sostener que están derogadas las facultades inquisitivas del viejo CPP y esta derogación es incuestionable. En este caso y bajo este entendimiento, quienes entiendan que con la entrada en vigencia del nuevo CPP, la remisión al orden procesal penal ya no puede ser en ningún aspecto el del viejo CPP, entonces se verán forzados a concluir que el juez laboral, a lo sumo, tiene la misma iniciativa probatoria que el juez de la materia civil, es decir, limitada a determinados medios de prueba que las normas habilitan expresamente y siempre de forma complementaria a la actividad procesal de las partes. Hay algunas otras lecturas, de alguna manera, que entienden de que, bueno, es una remisión, esa remisión al texto legal ya derogado, es una remisión débil, pues las potestades inquisitivas, probatorias que tiene el juez laboral, las tiene. Entonces, independientemente de la remisión que se hace de la normativa del orden procesal penal, es decir, afirman que aun cuando no existiera esta remisión, el juez laboral igualmente tendría la posibilidad de ejercer a lo largo del proceso su iniciativa probatoria respecto de aquello que integra el objeto del proceso y el de la prueba. Se trataría de facultades inquisitivas que no han sido limitadas por el legislador, sino que refieren a la averiguación o a la complementación de la prueba de los hechos objeto de controversia. De todos modos, justo es decir que la mayoría de la doctrina procesalista ya había realizado una interpretación restrictiva de la remisión a ese orden procesal penal, es decir, en cuanto a que la misma refería exclusivamente a poderes probatorios y sobre hechos alegados por las partes, pues la remisión es sin perjuicio, afortunadamente, del respeto al principio de contradicción y a los propios del debido proceso legal. Finalmente, el agregado incorporado por la Ley 19.090 supone un aumento no deseado de los poderes inquisitivos del juez laboral. El tribunal, dice la norma, que no ejercite dicha iniciativa probatoria deberá indicar las razones por las que no lo hizo. Ese agregado incorporado por la Ley 19.090, que tiene su antecedente en dos decretos leyes bastante viejos, del año 74 y 78, intensifica lamentablemente los poderes inquisitivos en los procesos de carácter social y refuerza el carácter debido de la iniciativa probatoria, es decir, la exigencia de expresar en la sentencia definitiva los motivos que lo llevaron a no utilizar la iniciativa probatoria actuará como un incentivo al ejercicio de ese poder. Y bueno, no nos queda más que lamentar este agregado hecho al artículo 350.5 del CGP, porque la solución intensifica los poderes inquisitivos del juez, afectando indudablemente el principio de imparcialidad del juzgador. A modo de conclusión del tema tratado, podemos decir que las soluciones legislativas o las interpretaciones que de las mismas se han realizado, muchas veces forzándolas, demuestran que estamos de alguna manera lejos de dar por acabada esta batalla, y para botón basta una muestra. Elegí específicamente el artículo 5 para demostrar cómo ante un texto legal adecuado, ajustado al sistema dispositivo que mejoró la redacción anterior, aclarando los debates que en torno al mismo se habían ambientado, bueno, siguen habiendo lecturas forzadas que se hacen a textos legales claros y vuelven a plantear el problema sobre la mesa. ¿Qué tipo de proceso queremos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a transar sobre la garantía final, la que tenemos todos, sobre la última de las fronteras, que es ni nada más ni nada menos que el proceso?
Verán ustedes, hay cosas que respecto a las cuales no se puede transar, no son negociables. Entender esto en sus justas coordenadas nos va a ayudar a revelar el drama que se produce cuando se perfora la imparcialidad del juez, cuando en definitiva nos quedamos sin juez y cuando eso ocurre nos quedamos sin proceso y con él nos arrebatan la última de nuestras garantías. Me despido, no sin antes agradecerles su tiempo y saludarlos muy cordialmente.